Señor nuestro, gracias por la iglesia. Te rogamos que tú sigas bendiciendo a cada familia, persona. Danos la sabiduría, sobre todo el amor, para seguir compartiendo las buenas nuevas a esta comunidad, tantas personas que lo necesitan. Gracias por tu provisión y tus cuidados. Te rogamos que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En tu nombre damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a pedir un favorcito, Lucy. Me quiero abrir la puerta. Yo estoy que me aso aquí por el calor. Muy bien, la iglesia. Si ustedes pensaran en la iglesia ideal, ¿cómo sería? Cada uno seguramente tiene un concepto. ¿Cómo sería esa iglesia ideal? Piensen, ¿qué tendría esa iglesia ideal que cada uno de nosotros quisiera? ¿Qué produciría la iglesia, esa iglesia ideal? Hoy voy a hablarles de los dos elementos esenciales de cualquier iglesia. Si volviera atrás, 17 años, si tuviera que predicar el primer sermón, como tuve el gozo de hacerlo en este local hace 17 años, predicaría este. Y no sé si voy a estar en 17 años, y si me piden predicar acerca de la iglesia, vuelvo y predico este sermón. Hoy en día tú puedes tener muchas ideas con respecto a la iglesia. Algunas buenas, otras malas, otras no tan buenas. Porque han habido personas que han sido heridas dentro de la iglesia, ¿cierto? Todos conocemos a alguna persona que ha mencionado, yo conozco varias que dicen, o me han dicho, jamás vuelvo a ir a una iglesia. Cuando a veces le comparto a algunos amigos, entonces me dicen, no, sí está bien lo que tú compartes, pero es que no voy a ir nunca a una iglesia porque hay muchos hipócritas allá. ¿No les he dicho eso? Sí, ahí la gente dice eso. Algunos dicen, bueno, pero hay tantas iglesias, ¿cuál es la verdadera? ¿O será que más bien todas son falsas? Hay personas, es con frecuencia que tocan este tema y dicen, no, eso las iglesias cristianas solo hablan de plata. Eso me dicen a mí con frecuencia. Una amigo nos describía y dice, es que las iglesias cristianas se han convertido en multinacionales. No sé, hay muchos conceptos. Y nos duele a veces, pero ¿saben? Muchas veces tienen razón. Muchas veces tienen razón. Porque aunque creo que la iglesia es una idea correcta, que Dios quiere la iglesia, a veces hacemos cosas incorrectas. Pero la iglesia forma parte del propósito de Dios y como dije, a veces no hacemos lo correcto. Pero es la forma como Dios ha escogido establecer su reino en este mundo y siempre va a permanecer. Sobre todo pensando en la iglesia y mirando el libro de Apocalipsis, yo tengo una frase que a mí me enseñaron y siempre la digo cuando hablo de la iglesia. Es esta frase: los que aman la novia, es decir, la iglesia, tienen la oportunidad de restaurarla. Pero aquellos que son cínicos con la novia, no. Y yo prefiero elegir amar la iglesia, con todas sus imperfecciones. Personalmente, no sé ustedes, pero personalmente espero que se me note, yo amo la iglesia. Me encanta la iglesia. Sé que la iglesia está quebrantada. Sé que en ocasiones, como dije, no hacemos lo correcto. Yo mismo he sido herido también en la iglesia. Y probablemente he herido a otras personas en la iglesia. Pero sin embargo he visto que el Señor es en medio de estas comunidades imperfectas como transforma el mundo. Me ha transformado a mí. Ha transformado mi vida. Fue el Señor en la iglesia que le dio sentido a mi vida. La encaminó. No solamente la sanó, me dio una familia, me dio unos hijos, un motivo para luchar y levantarme cada día. La iglesia, porque Jesús está aquí en medio de nosotros. Yo he visto, la iglesia sigue sanando.
La iglesia sigue siendo una iglesia pura, no por nosotros, sino por la obra de Cristo. La iglesia sigue restaurando, la iglesia sigue salvando, si Cristo es el centro de esa iglesia. Pensando en un término que podía caracterizar el concepto bíblico de iglesia, es un término que están rescatando los jóvenes, me encanta. Es el término tribu. Yo encuentro que desde el punto de vista sociológico es lo más parecido a una iglesia. Estas son unas tribus urbanas que llaman ahora. Y uno los mira y parecen tan raros, ¿cierto? ¿Saben que la gente allá afuera cuando nos mira nos ve como así? Esa es como más o menos la sensación que les damos. ¿Por qué digo que una tribu? Y los que trabajan en misiones sí que lo entienden. Porque creo que el ser humano, tú y yo, tenemos una nostalgia de familia, pero no el concepto de familia que nosotros tenemos, es muy diferente al de la Biblia. El concepto de familia en la Biblia es mucho más amplio. Para nosotros, familia se ha convertido solamente en papá, mamá, hijos. No. La Biblia no habla de eso, habla de una gran familia extendida. Y el mundo del ser humano tiene nostalgia, necesita, y por eso desde los jóvenes buscan, a veces por el camino equivocado, pertenecer a una gran familia. Hay muchas cosas que desde el punto de vista sociológico los hacen una tribu. Tenemos un lenguaje común, la palabra, la Biblia es un lenguaje común, pero también dentro de la iglesia usamos palabras que no usamos en ninguna otra parte, ¿cierto? No sé si tú estás aquí por primera vez, pero ya habrás escuchado cosas que me dicen, ¿eso qué quiere decir? Para nosotros son comunes. Por ejemplo, jamás en mi vida yo había oído la palabra ujier, sino aquí en una iglesia. Y hay una cantidad de términos que usamos es aquí. Tenemos un lenguaje común, un propósito común, espero, que es el evangelismo, compartir las buenas nuevas y hacer discípulos. Ese es el propósito de toda iglesia. Una cultura común, es decir, como comunidad, consciente o inconscientemente, definimos a nuestra manera las cosas que hacemos. Tenemos un concepto consciente o inconsciente para cada actividad, una cultura de la forma como hacemos las cosas. Igualmente, nosotros hacemos las cosas de una forma particular que no las hacen otras iglesias. Si tú has venido de alguna otra congregación, seguro te habrás dado cuenta, aún de la misma confra, cada iglesia tiene una cultura común. Obviamente tenemos rituales comunes, sí, la forma como celebramos el bautismo, cena, como oramos. Ahí algunos dicen, no, es que no queremos ningún rito ni nada de eso. Todo ser humano en comunidad con sentido de familia tiene rituales, y tenemos rituales. Tenemos creencias comunes, ¿sí? Si miran la página web, por ahí hay un sitio donde dice ¿qué creemos? De una forma muy general. No sé cuántos sabían, y no sé si están interesados en esta parte de la teología, pero nuestro énfasis es parte de un teólogo de hace como 2 siglos, el señor Juan Wesley. Pero nuestro énfasis es el evangelismo y la santidad. Algún día les cuento quién era este señor Wesley, si no lo saben aún. El evangelismo y la vida de santidad. Somos una tribu, y eso es un buen concepto que nos describe, pero no una tribu cerrada, porque eso sería un culto, una especie de secta. Eso es lo que hacen cuando son cerradas y no permiten que otras personas que no pertenecen entren. No queremos eso. Tampoco, aunque somos una tribu, no perdemos el hecho de ser individuos. Cada uno aquí, espero, tiene su propia personalidad, temperamentos, dones, sino que creemos que todos juntos hacemos más para la gloria de Dios que si estamos separados. Existe en el momento todo mover del Espíritu Santo en toda la iglesia, en este mundo, en todas las áreas, pero si ustedes leen los libros de iglesia, los más recientes, hay toda una tendencia que el Espíritu Santo está llevando es a lo esencial, a lo básico. ¿Qué es? Ante tantas manifestaciones, si no sé si nos dado cuenta, hay tantas formas, variedades de iglesias, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo que nos describe?
¿Qué es lo que nos debe caracterizar? Y me interesa es porque si vamos a seguir otros 10, 20, 50, 100 años hasta que regrese el Señor Jesús, espero que estemos de acuerdo en lo esencial. Obviamente la iglesia no son los edificios, no son las estructuras, gracias a Dios por eso, pero no funcionamos con él. Yo creo que debemos mirar esos elementos esenciales. ¿Qué caracteriza la iglesia en el mundo? Cualquiera que sea, son dos cosas. Es sencillo de memorizar. Dos cosas que caracterizan, eso es iglesia. Bien sea la pequeña iglesia, o no pequeña, la gigante iglesia en China, pero que se reúne siempre en grupos pequeños, porque todavía existe en China bastante persecución y represión sobre la iglesia. Pequeños grupos, donde nunca, la gran mayoría no tienen un edificio, pero son iglesia. O el gran crecimiento en África de la iglesia. Hay una tribu que se llama los Masai y tienen creyentes en esa tribu. Ellos no quieren reunirse en edificios. Se reúnen cada domingo debajo de los árboles para alabar y cantar. ¿Qué tenemos en común con esa iglesia? ¿Qué tenemos en común con la iglesia tal vez más sofisticada que hay en este momento en el mundo, con los edificios más esplendorosos como es la iglesia de Corea del Sur? ¿Qué tenemos en común? Iglesias que tienen 5 coros que participan en un culto de alabanza. Tremendo. Pero ¿qué tenemos en común? La Biblia nos lo dice. Son dos cosas que hacen la esencia de toda comunidad creyente en el Señor. Hechos capítulo 2, versos 43 al 47 define el término. Define lo que somos desde el punto de vista espiritual. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios, hablando de la iglesia primitiva, y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Sabe cuál es la definición? Está en un solo versículo de la Biblia, es el 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Ya les voy a explicar. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Saben qué hace a una iglesia poderosa? Dos cosas que están aquí. Y espero que aprendamos hoy dos pequeñas palabras que están en griego pero se parecen al español. Hay dos cosas, la palabra eclesía, que se parece como iglesia, ¿cierto? Eclesía. Y la palabra koinonía. Vamos con la primera. ¿Qué es eclesía? No le pongamos tanto a tiza. Es la reunión, la asamblea de los llamados por Cristo. La reunión de los creyentes. ¿Te acuerdas cuando el Señor te llamó para salvación? ¿Te acuerdas? Ese día o semana o meses o proceso. ¿Te acuerdas cuando el Señor te llamó a una relación con Él, perdonó tus pecados? O tal vez estás en el proceso todavía de búsqueda. Pero la iglesia es sencillamente esa reunión. Cuando el Señor te llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. En mi caso, dejé de ser el antiguo Juan Carlos, me dijo el Señor, para ser una nueva criatura, un nuevo Juan Carlos. Algo que el Señor hizo en mi vida. El Señor, hablando del poder que tiene esa iglesia, le explicaba a Pedro lo siguiente, en Mateo capítulo 16, dice así: yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en la tierra. En el cielo, perdón. No existe poder más grande que la iglesia. ¿Saben qué es la iglesia? El grupo de creyentes que
se reúnen juntos. Hay cosas sobrenaturales, hay vivencias que no se experimentan si no estamos juntos. El creyente solitario no madura igualmente si no tiene oportunidades de reunirse con otros. No hay forma de crecer espiritualmente si no nos reunimos con otros. El poder de Dios no se manifiesta simplemente porque tengamos medios de comunicación, edificios bonitos, buena música, una predicación sugestiva, lo que sea. Es porque nos reunimos. Es muy peligroso y a veces las personas piensan que es solamente cuestión de hábitos o porque toca, que hay que reunirnos cada 8 días. Es cierto que yo creo que si tú no vienes un domingo no es que vas a perder la salvación ni nada de eso, pero estás expuesto. Porque hay cosas que Dios no te va a decir, no va a hacer en tu vida si no estás con otros creyentes. ¿Qué hace? El Señor ha escogido desatar todo, dice el mismo libro de Efesios, todo su poder creador en la iglesia, que es un grupo de creyentes. El Señor quiso expresar todo ese poder en la sencillez de cualquier grupo de creyentes que decide estar juntos. Efesios 1, verso 22 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Miren, en el día de hoy está corriendo aún dentro de nuestros grupos toda una idea que es una herejía del tamaño de una catedral. Es la idea de que sí, yo le digo sí a Jesús, pero no a la iglesia. No es posible, no se da. No puedes decir sí, yo tengo una relación con Jesús, pero no con la iglesia. No es cierto, no es posible, eso es falso, es una mentira. Porque la iglesia en sí es el resultado de esa obra que el Señor hace en la vida de cualquier creyente. Puede ser un proceso, es cierto, sobre todo en el día de hoy. No es que la persona con el primer contacto con las buenas nuevas ya empieza a reunirse, es cierto. Pero si realmente empieza a conocer a Jesús, tarde o temprano termina en una iglesia. Debe ser así, es lo natural. Sí, que hay tantos y tantos problemas que no sé qué, que la gente dice que sí, allá le están lavando el cerebro, allá le están quitando la plata, bueno, no sé qué más dice. Pero lo que hace una iglesia poderosa son esos 2 o 3 o 4 o 100 creyentes que se reúnen. Por eso nuevamente lo digo, no es simplemente por un hábito que adquirimos de que es que toca ir a la iglesia por lo menos cada fin de semana. No es así, es mucho más que eso. Porque Dios eligió a los creyentes juntos para mostrar su poder. Nuevamente lo digo, no es nada más. A veces queremos llenar de tantos adornos, tantas cosas de iglesia, hay tantas actividades, pero la esencia es el grupo de creyentes juntos. Yo sé que puede ser que tengas problemas con la iglesia, que estés desilusionado, o que tengas personas a tu alrededor que están desilusionadas. Sí, fallamos, pero ¿saben? Yo aprendí una cosa desde niño con respecto a mi familia en general, no solo nuclear, sino la familia extendida. Uno no escoge la familia, ¿cierto? Una persona llegaba y me decía: pastor, dígame, si yo voy a esa iglesia, ¿qué me dan? ¿Qué gano? Yo le digo: nada. Sí, porque yo le expliqué, le dije: yo no me imagino haberle dicho a mi papá o a mi abuelo, bueno, ¿y qué me van a dar por ser de esta familia? No funciona así. Si tú estás aquí, es porque el Señor te trajo y tiene un propósito, y esta debe ser tu familia. Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25, tal vez lo habrán oído, donde dice: preocupémonos los unos a los otros. Es el mismo concepto, y ahora voy a explicar la parte B, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. Esa es la economía que van a dar.
No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y no sé ustedes, pero yo creo que el día de la venida del Señor Jesucristo está más cerca que en la época de Hebreos. Entonces, más necesidad de animarnos, de ser familia. Y es muy especial. Por eso no es tan fácil, como algunos dicen, cambiar como de familia. Uno no cambia así como, ¿cierto? Hay no sé si se acuerdan de una linda familia que despedimos a la mamá con sus 2 hijos que se fueron para Australia. Estuvieron dando vueltas y estuve orando y buscando el contacto, y muy especial primero en ellos porque ella me decía: pastor, sigue orando, sígueme, porque fue a sitios donde no encajó, para que llegue al sitio donde es. Y bueno, el Señor nos dirigió a una comunidad cerca donde vive, y fueron hace 8 días. Entonces ella me manda a decir con la familia: dígale a Juan Carlos que ya encontré el sitio donde puedo seguir creciendo. He ahí el verdadero espíritu de una creyente. Porque nos necesitamos. No es solamente, bueno, por ahí voy de vez en cuando ahí. Tenemos todos los medios, el sermón en la página web, pero no es lo mismo, ¿sí? Yo espero que digan que no debe ser lo mismo. Pues qué bueno para ponerse al día y no perder, pero por Dios, no es lo mismo. No hay ese poder, no solamente el aspecto de las relaciones, sino todo lo que implica ser una familia. Cristo quiso la iglesia, y es idea de él. Si no estás con la iglesia, difícilmente creo que puedas estar con Cristo, con toda la imperfección que hay en nosotros. Pero es muy importante. ¿Qué da una iglesia poder? Cuando se reúne. Así de sencillo. Es poderosa y cambia. Segunda cosa que da poder a una iglesia es otra palabrita que a pronto la han escuchado: koinonía. ¿Saben cómo se dice eso en español? Confraternidad. Ahora entienden por qué nos llamamos como nos llamamos. Pero, ¿cierto? Iglesia, ya saben por qué es iglesia. Es el grupo y confraternidad, porque son los 2 elementos más esenciales. Estamos muy orgullosos de nuestro nombre, que teológicamente refleja. Koinonía, ¿qué es? Eso. Tenemos aquí un amigo y no lo quiero ver. Él me dice, cuando estamos allá en las empanadas y estamos abrazándonos, y todo, dice: Juan Carlos, estamos en la koinonía. Sí, es eso, pero mucho más. Es un compartir más profundo. Es más que comer juntos, que cantar, que tomar los alimentos, que reírnos. Es realmente tener la conciencia de que yo puedo atender la necesidad de otro. Eso es compartir. Yo tengo la conciencia de que yo puedo atender la necesidad de otro. Me explico. Es decir, si aquí hay una familia que tiene 2 neveras, y hay una mamá, cabeza de familia, que está con su hijo y necesita una nevera porque no tiene, pues lo más normal es que se pueda compartir. Claro, no solamente lo material. Este compartir es los talentos, los dones, la sabiduría, un consejo, un abrazo, el afecto, es compartir. Es como una pareja cuando se casa. No está bien para una pareja cuando se casa que ella empiece: no, este es mi televisor, no, este es mi sala, no, eso es de todos. Cuando uno lee ese pasaje en Hechos, algunos dicen: uy, eso es como un comunismo, eso que vendían las propiedades. No le pongan, eso no tiene ningún sentido político, ni ideológico, ni nada de eso. Es simplemente una iglesia es poderosa, tremenda. Miren la iglesia de Hechos, cuando se reunían, dice que iban todos los días al templo. Claro, no había los trancones que existe ahora, pero bueno, iban todos los días, se reunían, partían el pan y todo eso, pero compartían.
las necesidades. Es decir, que la iglesia tiene un sentido de distribución. Me explico. Es decir, cuando tú vienes aquí, tú vienes, no espero, y si no, a partir de ahora lo entiendas, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo contribuir? ¿Qué puedo distribuir? Porque el mundo nos ha metido un concepto que está acabando la iglesia. Yo sí creo que es del diablo. Es el concepto del consumo. Es decir, yo vengo a la iglesia a que me den. Uy, hoy la alabanza estuvo chévere. Uy, sí. Pero es que en 8 días va a haber un concierto en la iglesia. ¡Qué alabanza! Entonces voy para allá. Que viene un fulanito que se hace una sanidad de no sé cómo, para allá corro. A ver. El problema de la iglesia del día de hoy, que la está matando, es la iglesia de que yo vengo a que me den, a consumir espiritualmente. Miren toda la cantidad de sugerencias que recibo cada semana. Pastor, sería bueno que los niños hicieran esto. Sería bueno que los... Y yo obviamente se las devuelvo. Sería bueno contar con tus manos. Sería bueno que tú fueras maestro. Sería bueno que tú... Porque es que sería bueno una cantidad de cosas. Hemos llegado al descaro. Esa persona ya no está acá, que un día me dijo: pastor, pues si quiere le doy doble diezmo para que se arregle ese problema que tiene en Saracuna. A ver. No es eso. La iglesia es el lugar donde los creyentes se reúnen para recibir, no, para compartir. Cada domingo, en cada reunión, ¿qué traes para compartir? Ay, pastor, solo problemas. Amén. Compártelos, para eso estamos. Pero la iglesia no es para recibir, es para compartir. Eso hace una iglesia poderosísima. Hoy nos hemos convertido, como dije, en consumidores de crecimiento espiritual, emocional, ánimo, apoyo, compañía, etcétera, etcétera. La iglesia es las dos cosas, porque es importante las dos cosas: reunirse, pero compartir. Ahora entienden, y vamos a hacer muchas cosas que el Señor nos dé sabiduría para hacerlas, para tener la posibilidad de que cada uno de nosotros tengamos un grupo pequeño. Porque para compartir, aunque este es un grupo no tan grande, pero ya es muy difícil porque no nos conocemos. Necesitamos un grupo más pequeño donde yo soy un poco más vulnerable, ¿cierto? Por eso a veces no nos gusta el grupo pequeño, por eso hay damas, caballeros, jóvenes, niños, pues para que haya un grupo donde alguien conoce nuestra necesidad y también alguien la puede suplir, o más, o mejor aún, donde yo conozco la necesidad de otro y puedo suplirla, emocional, física, etcétera, etcétera. Eso de estar toda la semana por ahí perdido, no hemos entendido el sentido de lo que es ser iglesia. Si somos solo eclesía, es decir, solo reunión, tenemos un gran problema, y es que nos convertimos en adoradores de las reuniones. Y eso es lo que es la mayoría de los cristianos en nuestro país. Por eso se especializan en auditorios súper elegantes y todo eso. ¿Por qué? Porque la persona viene a adorar, ¿qué? Viene a adorar la música, viene a adorar al predicador, viene a adorar los medios, viene a adorar la cantidad de gente, porque es de caché ir a la iglesia que hacen cola para entrar. Si es solo reunión, nos convertimos en adoradores de las reuniones. Ahora, si es solo compartir las necesidades de las personas, pues se convierte después, no sé, en club rotario, en una ONG o algo así. Está bien todas las entidades, pero eso no es iglesia. La iglesia son dos cosas: los creyentes que se reúnen
Y el Señor obra poderosamente porque estos creyentes comparten. Comparten de lo que tengan, de sus recursos, talentos, palabras, abrigo, en fin. Tal vez haya personas que aún en el día de hoy están guardando recelo aquí presente frente a la iglesia. Les animo a que busquen a Jesús de corazón y sé que Jesús directo los va a mandar a la iglesia, porque la iglesia no es algo complicado, no es algo sumamente elaborado, porque nuestro Dios escoge lo sencillo de este mundo para obrar poderosamente. ¿Saben qué va a hacer esta iglesia poderosa los próximos años? Que nos reunamos. Sí, eso. Reunámonos y Señor, dejen que el Señor obre. Y cuando empecemos a compartir cada vez más, dice el texto, miremos la parte final de ese texto, dice que el Señor iba añadiendo cada día más los que eran salvos. Más adelante dice que todos gozaban de el amor, del respeto de la gente de afuera, al ver cómo vivían. Hace 17 años, algunos estaban aquí en el primer servicio. Muchas anécdotas de cómo empezamos. Ustedes no se imaginan cómo era esta casa, cómo era en ese momento. Los que estuvieron en el primer servicio sabían. Teníamos este piso, este rojo, feo. Y ese ha sido feo desde que comenzó. Les explico por qué. Pues de por sí el color, no sé. Pero cuando lo pusimos y pusimos el primer servicio, resulta, ¿te acuerdas? Esto todavía no había pegado. Estaba todavía en cemento, entonces uno pisaba aquí y se pisaba muy duro las ruedas. Entonces por eso quedaron todas las cosas así. Pero ¿saben? Con todas esas limitaciones oramos. Y con el equipo pastoral que estuvimos en aquella entonces, le dijimos al Señor, Señor, tú nos prometiste que si iniciábamos esta iglesia aquí, tú la ibas a mantener por siempre. Y les quiero decir que en estos 17 años, ningún fin de semana ha dejado de funcionar la iglesia del Señor. Eso es sobrenatural. Lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha transformado. Sí, ¿cuántas personas han sido transformadas aquí? ¿Cuánto hemos tenido la oportunidad de compartir? Ha sido tan rico compartir. Y hemos aprendido. No siempre ha sido fácil, en un mundo tan egoísta y tan cerrado. Poco a poco nos estamos aflojando. Se imaginan esa belleza como va a ser en 10 años. No solamente por el edificio que vamos a tener, sino porque una iglesia que va a madurar más, que va a saber para qué se reúne, que vamos realmente a aprender a compartir. Qué bendición ser iglesia. Por nosotros, porque es idea de Dios. En medio de tanta sencillez, ahora espero que tú sí le puedas definir al mundo qué es la iglesia y qué es una iglesia poderosa. Le vamos a decir al mundo, la iglesia poderosa es ese grupo de creyentes que se reúnen y están juntos y comparten de corazón. Eso es la esencia de la iglesia. Y eso nos va a hacer, espero, permanecer hasta que el Señor venga. Los científicos dicen que si hubiera una catástrofe nuclear, hay dos entidades vivas que no morirían. Una, ¿saben cuál es? Las cucarachas. Un día viendo una cucaracha pasar así, yo decía, Señor, ¿tú qué estás pensando en crear eso? Pero bueno.
Y en segundo lugar, ¿saben cuál es la entidad viva que sobreviviría? La iglesia. Hasta que el Señor regrese, seremos iglesia, después seremos la novia. Vamos a orar, porque el Señor siga bendiciéndonos y agradezcamos, porque a propósito, hay varios sitios del mundo donde todavía no pueden decir que son iglesia. Oremos. Señor nuestro, gracias por tener esta tribu, esta familia ampliada. No somos perfectos, Señor. Perdón nuestras faltas, nuestra inconsistencia, las heridas. Te rogamos que tú las sanes. Y así, en medio de esta imperfección, te pedimos que por los próximos años nos permitas el privilegio de reunirnos como familia espiritual, de muchas formas, en muchos días. Señor, gracias por ese privilegio. Y Señor, ayúdanos y enséñanos a cada vez más a compartir, porque a la iglesia no venimos a recibir, sino a atender las necesidades de otros. Gracias, porque hay poder en medio de eso. Te pedimos que bendigas a cada persona en el día de hoy, aquí presente. Bendigas y en medio de sus necesidades tú las sanes, los restablezcas, les des sabiduría, y que como familia espiritual podamos abrazarles en sus necesidades. Señor, solamente tú salvas y solamente tú cambias. Pero gracias por esta idea que a veces parece ingenua para el mundo, llamada iglesia. Te rogamos toda la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Puestos de pie, demos gracias por esta razón de ser el pueblo de Dios. Que brilla en la noche, el evangelio de la esperanza.